Mucha atención, hay orden de arresto al presidente Vladimir Putin de parte de la Corte Penal Internacional. En segundos tendremos al primer fiscal de la Corte Penal Internacional, un buen amigo de Colombia, de esta estación W. Actualización de la noticia, Hansel, en Moscú. ¿Algún pronunciamiento del Kremlin? Sí, Julio, pues ya hay reacciones por parte de la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, quien explicó que las decisiones emitidas por la Corte Penal Internacional son nulas desde el punto de vista legal para Rusia, pues específicamente la nación euroasiática no pertenece al Estatuto de Roma desde 2016. Esto es una razón por parte de la vocera de la Secretaría de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, y también recordar de que esta acusación o orden de arresto se emitió no solamente al presidente ruso Vladimir Putin, también a la que atiende el tema del comisionado en defensa de los niños y las niñas, me refiero a María Lvova-Belova. Por otra parte, hay una reacción desde la Cámara Alta del Parlamento ruso, me refiero al Consejo de la Federación, lo hace su vicepresidente Konstantin Kosachev, que hace alusión que la Secretaría, al menos el CPI de la Corte Penal Internacional, aplica una justicia al estilo de la OTAN. ¿En qué se basa? Kosachev explica de que desde 1998 están presentes unos 123 estados dentro del CPI y unos 25 son miembros de la OTAN. Y para su entender, explica de que lo que hay es un robo o una privatización del CPI y por tanto los intereses de los países de la OTAN que están apoyando a Ucrania. Hasta este minuto son las reacciones por parte de Rusia de manera oficial, no obstante habrán otras y compartiremos con los oyentes de la W. En segundos vamos a ir a Kiev para conocer reacciones desde el palacio del presidente Zelensky, pero antes es un placer saludar a un hombre que tiene toda la experiencia para resolver nuestras preguntas. Él es Luis Moreno Ocampo. Este fiscal de la Corte Penal Internacional procesó al presidente de Sudán, al presidente de Costa de Marfil, al líder supremo de Libia. Y bueno, en su país, a propósito de el Oscar de la Academia, a los militares argentinos. Fiscal Ocampo, gracias, Moreno Ocampo, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué sigue ahora? Se emite una orden de esta trascendencia. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, muy importante es que la comunidad internacional sabe que una Corte de Justicia está investigando los crímenes en Ucrania. Lo que pasa en Ucrania es una cosa gravísima. Están destruyendo la paz, además de estar destruyendo Ucrania. Y el hecho de que la Corte Penal Internacional exista y emita orden de arresto es súper importante. Usted piensa que es la única corte en el mundo en donde el presidente Putin no tiene inmunidad. La única corte en el mundo que puede procesar al presidente Putin es la Corte Penal Internacional. Porque para las cortes nacionales de Ucrania o de Europa o de Estados Unidos o cualquier otra, tienen que reconocer la inmunidad del presidente. Esa inmunidad no existe para la Corte Penal Internacional, por eso eso es tan único y excepcional. Y pasa mientras está ocurriendo el crimen, así que es fundamental. Don Luis, pero el hecho de que Rusia no pertenezca, se haya retirado del Estatuto de Roma y se haya retirado de la Corte Penal Internacional, ¿no deja nula esta acción de la Corte? No, porque el crimen es cometido en Ucrania. El crimen es cometido en Ucrania, no en Rusia. Si un ruso que comete un crimen en París va a ser investigado en París, ¿no? Porque sean rusos, mientras cometen los crímenes en Ucrania, eso no evita que lo investiguen. Y porque sea presidente, eso evita que lo investigue una Corte Nacional ucraniana, pero no evita que lo investigue la Corte Penal Internacional. Así que Ucrania aceptó en el 2014 la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y por eso la Corte interviene ahí, porque Ucrania, el territorio donde se cometen los crímenes, aceptó la intervención de la Corte. Pero en términos prácticos, y siguiendo con la pregunta, ¿qué posibilidades reales hay de que alguien capture a Putin? ¿Quién podría ser una autoridad? Sabemos que en Rusia no va a pasar, pero si él viaja a otro país, eso podría suceder, ¿no parece muy factible? Bueno, me gusta el escepticismo del periodismo. Mira, cuando yo pedí el presidente de Bashir, me dijeron lo mismo. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, Bashir se transformó en un presidente fugitivo. Estaba orgulloso de que podía viajar a China o a algunos países. Se fue a Sudáfrica
y tuvo que salir escapándose porque los jueces sudafricanos ordenaron su arresto. Bashir se convirtió en un presidente fugitivo y tardó 10 años, pero 10 años después quedó preso. Hubo un golpe de Estado y quedó preso. Entonces, a mí me parece que hay que entender que una corte nacional tiene policía que va y arresta. Una corte internacional es distinta, su impacto es diferente, pero no es un impacto que tiene que mirar en largo plazo, y por eso el caso del presidente Bashir está interesante. El presidente Bashir fue procesado, y él decía lo que usted decía, ¿qué me importa? A mí yo hago lo que quiero, viajo. Viajaba protegido, siempre pensando que lo podían arrestar, y de hecho eso afectó su poder, y por eso hubo un golpe de Estado contra él. Entonces, a mí me parece que hay que entender que una orden de arresto internacional no se implementa como una nacional, no hay una policía mundial, pero eso no quita que tenga un impacto enorme, una restricción enorme en el presidente procesado. Es reducir el poder de Putin enormemente. Eso es lo que pasa. Y es además generar que en Rusia empiezan a aparecer gente que piense, bueno, con Putin procesado no podemos seguir con Putin procesado 20 años más, vamos a tener que represarlo. Esto es lo que está pasando. Entonces, esto es una decisión que el impacto lo vamos a ver en 1, 2, 3, 4, 5 años. Pero sí, es indudable. Pero señor Moreno, en la misma línea quiero preguntarle, ¿los países que suscribieron el Estatuto de Roma tienen el deber de ejecutar esa orden de arresto o es más bien una facultad? No, es un deber, pero Putin tiene que viajar a Francia o a Kenia, a un país que es miembro de la Corte. Y inclusive, y eso Putin lo va a intentar. Putin puede ir a China, puede ir a India, puede ir a países que no son miembros, a Estados Unidos, no son miembros de la Corte. Pero si va a los países que son miembros de la Corte, debería arrestarse. Cuando en el caso de Bashir hubo problemas porque Bashir usaba mucha presión diplomática para dejarlo ir, y Jordania planteó el tema de que ellos no debían arrestarlo. Y justamente los jueces de la Corte decidieron que sí, que todos los estados de parte tienen la obligación, el deber de arrestar. Así que eso ya lo decidió la Corte Penal Internacional. Sí. Pero por eso, usted está pensando... Señor Moreno Campo. Que vaya preso. Sí. Sí. Disculpe, ¿hola? Señor Moreno Campo. Le pregunto desde Beijing, China. En algunos países, es obvio, van a preguntarse por qué la Corte Penal Internacional actúa contra Putin ahora, pero no con otras invasiones previas, como Irak, o conflictos abiertos como el palestino. Bueno, la Corte tiene una investigación abierta en Palestina. Todavía no de arresto, pero tiene abierta una investigación en Palestina. Palestina es estado miembro de la Corte y la Corte tiene una investigación abierta. Otro asunto de procedimiento. En la medida que, pues, usted dice, esto puede llevar 5 años, pero el proceso comienza en la Corte, se empiezan a presentar pruebas. ¿Hay un juicio ya a partir de este momento, aunque esté ausente la persona que se está acusando, o se necesita que esté presente? No hay juicio en ausencia. El fiscal Karim Khan, que estuvo muy activo, y ustedes fíjense, Karim Khan estuvo hace pocos días en Ucrania visitando lugares donde estaban niños y básicamente nos dio una especie de anuncio velado de que iba a hacer algo, porque hablaba de los niños del borde de Ucrania. El fiscal Karim Khan está probando una nueva idea que él usa, es que hacer confirmación de cargos en ausencia. Eso posiblemente lo puede hacer, pero juicio no. Lo que pasa es que este es el primer procesamiento, no el último. El fiscal Khan puede seguir agregando nuevas evidencias y extendiendo la lista de crímenes de lo que se acusa al presidente Putin. Oiga, don Luis, en cualquier caso, estoy repasando así de memoria los casos que ha juzgado la Corte Penal Internacional, la mayoría son casos africanos, excepto el de Gaddafi, que finalmente murió, ¿no? ¿No hay un cierto tono colonialista en la Corte Penal Internacional? Mire, la Corte Internacional acepta estados que son miembros. Los que no son miembros no son. Entonces, la Corte no se puede meter con Estados Unidos, no se puede meter los crímenes cometidos en China, en los países que no son miembros, la Corte no puede hacer nada. Entonces, pero mi primer caso fue Tomás Lubanga. Tomás Lubanga era el jefe de milicias de Congo, que actuaba en una región llamada Ituri. Para el mundo, sí. Tomás Lubanga es nada, es un pequeño líder. Para la gente de Ituri, era Dios.
Lo que para usted es político, para las víctimas no es político, es crimen. Entonces la Corte no se fija en política, la Corte se fija en crimen, y es lo que hace. Justamente, lo paradójico de su argumento, de el que inventó la idea de que la Corte tenía un African bias, es el presidente Bashir, que cometió un genocidio contra sus víctimas. Y él pretendió que por ser negro, él era acusado. Y sin embargo, él estaba atacando gente de su misma raza. Entonces, las víctimas son africanas, el líder es africano. ¿Qué tiene que hacer la Corte? ¿Ignorarlos porque son africanos? No. La Corte lo procesó el presidente Bashir. Y ahí el presidente Bashir instaló esta idea que usted ahora me repite 15 años después. Qué gracioso. Mire, era un genocidio en Darfur, cometido contra africanos. El presidente, el obispo Desmond Tutu lo dijo claramente. Las víctimas son africanas, los criminales son africanos, yo tomo el lado de las víctimas. ¿Es así? Si usted quiere tomar el lado de Bashir, que es una corte antiafricana, tómelo. Ahora, la Corte está mostrando justamente, cuando la Corte hacía casos africanos, es casos africanos. Ahora que se mete con Putin, dice, esta Corte se mete con Putin. Y sí, la Corte se mete con los crímenes que tiene que meterse. Pero siguiendo con su razonamiento, usted, don Luis, decía que el crimen, a pesar de que Rusia no pertenezca a la Corte Penal Internacional, el crimen ha sido cometido en Ucrania. Pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, usted dice que no se ha podido juzgar los casos que se hayan producido, por ejemplo, en la invasión de Irak, etcétera, porque Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional. ¿No le parece una contradicción aparente? No, porque Irak no es parte de la Corte. Ucrania sí. Lamento que es un tema legal, pero ustedes fíjense que en lugar de fiscalizar, a mí me asombra sus comentarios, porque en lugar de discutir lo que pasa hoy con Putin, me discuten que otros casos. También la Corte investigó a Bashir en Sudán porque un genocidio. La Corte no investigó a Bush en Irak, porque Irak no es miembro y Estados Unidos no es miembro, entonces la Corte no tiene jurisdicción. Entonces la Corte interviene, la Corte no es una Corte mundial, es una Corte de 121 países. Sí. Y no puede imponer su voluntad sobre los países que no son miembros. Y también la Corte tiene que aceptar cuando países miembros como Burundi, que empiezan a cometer crímenes, se salen de la Corte. La Corte no puede imponer su voluntad. La Corte, sin embargo, influye. Colombia, yo siempre dije que Colombia es el mejor caso que la Corte nunca hizo. En Colombia la Corte nunca intervino porque Colombia actuó y podía actuar y procesó ella misma los casos. Entonces, la Corte influyó mucho en la investigación de Colombia de los falsos positivos. Fue muy importante para Colombia que la Corte insistía en ese punto. Y la Corte influyó. Yo estuve con la FARC en Cuba y para la FARC en Cuba fue muy importante la presencia de la Corte en su desmovilización. Entonces, acá hay unos impactos que son más allá de los individuos acusados. Hay unos impactos de transformar, en lugar de ir a guerras, manejamos los conflictos de una Corte, no en una guerra. Y este es el paso que hay que dar, este es el paso que hay que entender. La Corte está dejando que en lugar de una guerra pasemos a discutir la responsabilidad individual de Putin. Claro. Y si Rusia hace el argumento que salió de la Corte en 2016, perfecto. Que vengan y discutan con los jueces. Eso sería genial. Que haya discusiones legales y no guerra. Claro. Señor Ocampo, señor Moreno Ocampo, hemos hablado de un escenario en el que el presidente viaje y sea capturado fuera de su país. Pero en teoría una fuerza armada podría intervenir en Rusia con la excusa de ejecutar esa orden de captura. Yo no creo que eso sea posible. No creo que eso ocurra. Si cuando él sale puede ser detenido en el aire, por ejemplo, eso puede pasar. Pero no creo que sea posible justamente estamos en contra de las invasiones a los países. Pero no creo que sea posible invadir Rusia para arrestarlo a Putin, ¿no? Pero ustedes tienen que entender, el concepto central es ese. En Colombia, lo que es claro, ustedes están reemplazando la lucha armada por discusiones políticas, complicadas, pero discusiones políticas. Este es el paso que hay que dar en el mundo. Que no tengamos guerras en Ucrania, no tengamos guerras en Irak, que tengamos discusiones políticas, acciones legales, cualquiera que sean, mucho mejor que la guerra.
Fiscal, le pregunto desde Rusia, desde Moscú, donde hay muchas reacciones por parte de los políticos rusos, de la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, del vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, que es la Cámara Alta, lo que es el Senado en el país. Mi pregunta va enfocada, ¿usted no cree que esta decisión de la Corte Penal Internacional entorpecería las negociaciones para un proceso de paz con Ucrania? Me alegro que hace esa pregunta, porque fíjese lo que pasó en el caso de Darfur. La orden de arresto fue usada por el presidente Obama para negociar con Bashir, y la negociación se obtuvo a través de que después de que la orden de arresto que le dio poder a la negociación. Y entonces acá puede pasar lo mismo. Ahora hay una herramienta nueva en la negociación, que es que el presidente Putin está procesado. Hay mecanismos legales para suspender ese procesamiento. No solamente frente a los jueces, sino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene autoridad para suspender la investigación. Entonces, si los líderes políticos están de acuerdo en hacer un acuerdo, y ojalá que estén, esta orden de arresto les puede servir muchísimo para sentarse en la mesa de negociación con Putin y suspenderla, eventualmente, y terminar la guerra. Eso legalmente es posible. Hasta ahora lo que se ha entendido que es por el caso de los niños, el secuestro de niños para reeducarlos, comillas, en Rusia, y que ha tenido incluso ejemplos que han salido en la televisión rusa, incluso se ha mencionado. Ese es el caso que se conoce, pero como usted nos decía que el fiscal dejó la posibilidad de que se abran más casos diferentes a este, porque hoy la ONU estaba diciendo que no se podía hablar, por ejemplo, de genocidio en Ucrania. Bueno, el fiscal, justamente, me parece que actuó de forma muy cautelosa, presentó un caso muy específico, que seguramente tenía muchas pruebas, y incluyendo los jueces, yo estuve leyendo un poco, los jueces manejan diferentes formas de responsabilidad penal, falsación directa o falta de control. Entonces, me parece que el caso pareciera que fuera muy bien fundado. Entonces ahora habrá que esperar, el fiscal puede seguir investigando y presentando nuevos cargos. Este es el primero, no el último. Ajá. Si estallase otro conflicto parecido... ¿Sí? Sí, señor fiscal, perdone. Yo quería hacer una pregunta. Si estallase otro conflicto parecido en Taiwán, ¿cree desde su dilatada experiencia que habría una orden igual contra el presidente chino? No, porque Taiwán no es miembro de la Corte. Pero justamente, ustedes fíjense que ustedes están... A mí me horroriza un conflicto en Taiwán, me horroriza. La idea de que usemos la guerra para manejar conflictos en una época de armas nucleares y armas de destrucción masiva es locura. Nos queremos suicidar como humanidad. Pero la idea de que tengamos ley y jueces para manejar conflictos, que es lo que hacemos en un país, es lo que hay que llevar al mundo. Y el periodismo, en lugar de estar buscando... Yo creo que ustedes tienen que entender la visión global de lo que está pasando. Esto es un paso fundamental. Pasemos de hacer guerras a manejar conflictos como casos penales. Justamente, no la guerra, sí a la justicia. Esta es la medida que ha tomado la Corte. Y la justicia es el camino de manejar los conflictos sin violencia. Usted piense la plata que se está yendo ahora en armamentos. Alemania, Suecia, Japón, Corea están comprando armas. Todo el mundo compra armas. ¿Dónde está la plata para los pobres? ¿Dónde está la plata para la educación, para la escuela, para la salud? Esto es lo que hay que mirar. Yo creo que la visión es esa. Si hacemos justicia, va a haber menos violencia y va a haber mucho más plata para la gente. Terminemos con las guerras. Este es el mensaje. ¿No? Pues queríamos su orientación porque realmente no sabíamos qué procede y usted que ha tenido varias, no una, sino varias experiencias en ese tipo de órdenes de arresto, nos la podía ilustrar mucho mejor. Veremos qué pasa. Pero por eso espero que ahora ustedes manden ese mensaje. Terminemos con las guerras, empecemos con la justicia. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia? Hace eso. Usted sí que sé, lo que Colombia está intentando hacer, que es negociaciones y terminar con las guerras, respetar la justicia pero terminar con las guerras, eso es lo que hay que hacer en el mundo y Colombia tiene que liderar ahí. Entonces, ustedes tienen que entender eso y mandar ese mensaje. Ese es el mensaje que hay que mandar. Y ojalá que Colombia lo pueda hacer, porque justamente necesitamos países que no están en la guerra
para explicar, basta de guerra, siga la justicia. Y Colombia es el ejemplo perfecto para eso. Aprovechémoslo. Pues tenemos un premio Nobel que desde esa tribuna de premio Nobel de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos se ha querido meter en el tema. Lo ha llevado hasta donde el Papa y ha llevado a varios foros internacionales pues algún mecanismo, alguna propuesta para buscar la paz y decirle no más a la guerra en Ucrania, en Rusia. Ojalá que pero a él también... Me parece genial eso. A mí me parece que en Colombia, lo que sea buenísimo, es que el presidente Santos, que tiene el premio Nobel, lo haga, y el actual presidente también lo haga, y también Uribe lo haga. Que sería genial que los tres presidentes que tienen diferencias en esto estén juntos. Y armen con Lula y con Latinoamérica, es una región sin guerras, que armen un movimiento contra la guerra. Esto sería genial, esto lo debemos hacer. Fiscal, muchas gracias por atendernos y explicarnos. Ha sido usted muy amable. Hasta luego. Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional.